Muga me había señalado que tenía una petición previa. Sí, Por señoría, favor, proceda. muy amable, es muy breve y muy formal. Dice relación con una solicitud de autorización al tribunal respecto de los acusados señores Piraíno y señora Cabalá. El primero para poder ausentarse de la audiencia de hoy a contar de las 11 de la mañana y retomar su presencia vía Zoom a partir de mañana en horario normal que disponga funcionamiento del tribunal. Las razones para el señor Piraíno dicen en relación con cuestiones operativas de la refinería de último minuto que lo obligan a tener que retornar a Santiago en esa hora en la medida en que el tribunal lo autorice. En lo que respecta a la señora Cabalá, solicito lo mismo, pero para el día viernes, señoría. No para hoy ni para mañana, sino que para el día viernes, para que se le autorice a conectarse vía Zoom a esta audiencia a las 10:30 de la mañana, el día viernes, porque ella tiene que viajar a Santiago por un asunto de capacitación laboral en materia de integración, señoría, de género. ¿El viernes qué día? O sea, ¿qué fecha es? 24 entiendo, 4 de señoría. enero. ¿Alguna oposición de los intervinientes? No, su señoría. Señoría, y lo otro es hacer presente, pero esto no tiene ninguna incidencia en la audiencia, que el abogado quien habla va a tener también que abandonar la audiencia a las 11 de la mañana, pero la defensa sigue estando representada en este caso por el señor Bataglia. A usted no le damos. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Teniendo presente lo argumentado por el abogado señor Muga, no habiendo oposición y siendo resorte del tribunal al determinar la autorización o no, se hace lugar a esta. En consecuencia, se autoriza al señor Edmundo Piraíno a retirarse de la audiencia a partir de las 11 de la mañana y a reconectarse el día de mañana a través de Zoom. Mañana 23 de febrero de 2023. Respecto a doña Patricia Cabalá, los mismos términos para el día viernes 24 de febrero, quien se conectará por vía Zoom a partir de las 10:30 horas de ese día. Ambos por motivos de trabajo. Y también al señor Muga, como lo solicitó y lo hizo presente. Muchas gracias, señor. Bien, ahora ¿no hay ninguna otra petición previa? No, señoría. Para no quitarle más minutos a la fiscal, puede continuar, entiendo. Un segundo. Entonces corresponde la participación. Así, su señoría. Muchas gracias. Sea, por favor. Gracias, señoría. Sus señorías del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Continúo el día de hoy con lo que he denominado el segundo acápite de esta exposición, que se refiere a participación. Sus señorías, a diferencia de lo que hice en Biobío, voy a tomar 2 puntos antes de entrar a la participación en detalle de cada uno de los acusados. Ambos puntos dicen relación, como es este hecho, referidos tanto a los artículos 291 del Código Penal como al artículo 44 de la Ley 20.920. Sus señorías, escuchó la Fiscalía de parte de las defensas, al hablar del artículo 291, que se pensaba por ellos que lo que se debía probar en cuanto a participación era una ejecución, por así decirlo, material, muy formal, con una lógica que es casuístico-naturalística que ya no se utiliza en el derecho penal moderno. No es necesario, especialmente en estos delitos, que la persona esté, en este caso de Quintero, al pie del estanque, tomando la válvula, abriéndola y permitiendo un drenaje.
esto se extiende, por supuesto, a otros ejemplos que también correspondan. ¿Cuál es, sus señorías, lo que se concibe actualmente para el derecho penal de la empresa, que por supuesto incluye también el derecho penal del medio ambiente? Esto es, sus señorías, el principio de competencia. Respecto de aquel, ya se hizo referencia cuando se habló con el 291 en Biobío. No voy a repetir lo que ya dije por economía procesal, pero quiero precisar algunos puntos y agregar algo más de doctrina. Sus señorías, el profesor Ricardo Robles Planas, de la Universidad Pompeu Fabra de España, señala que en la empresa, cosa que es evidente, se realiza una actividad compleja y organizada. ¿Y cómo se organiza? A través de jerarquía y división del trabajo. Esto es precisamente en lo que se basa este principio de competencia y determina la responsabilidad penal de cada uno de sus miembros según la posición y funciones y conocimiento que ellos tengan. En resumen, el círculo de deberes que es asumido por un sujeto es lo que determina la existencia o no de responsabilidad. Sus señorías, aquí, en este caso, vamos a hablar de participación del señor gerente de refinería, del señor jefe de terminal y del señor jefe del área terrestre del terminal marítimo Quintero. Sus señorías, esta idea que plantea el profesor Robles lleva también a la doctrina a determinar la responsabilidad de cada uno según la posición de garante que éste tenga. Y nuevamente, no voy a repetir en detalle porque ya se refirió en la parte de Biobío. El profesor Robles Planas, junto con el profesor Ramón Rayés, desarrolla estas ideas en extenso en el libro titulado Delito y Empresa, de la editorial Atelier del año 2018, entre las páginas 26 y 27. Sus señorías, no es el único. El profesor Percy García Cabrero, que es especialista en esta materia en particular, derecho de empresa, también destaca precisamente el rol que juega el principio de competencia en este tipo de relaciones. ¿Y qué señala? En resumen, que lo determinante no es saber quién es el que causó, en este caso, la apertura misma de la válvula, sino quién, desde el punto de vista de los criterios de ordenación, de los contactos recogidos por el derecho penal, resulta competente, esta es la palabra relevante, para la configuración de un hecho que sea penalmente relevante, como es el caso. Esto lo desarrolla mejor que lo que he resumido esta fiscal en el libro Intervención Delictiva en Estructuras Empresariales, de editorial Ideas, publicado en Lima el 2019, en la página 42. Sus señorías, y para terminar de aterrizar esta idea en este primer punto, todos los acusados poseen deberes relacionados con la salud de los trabajadores, en primer término, y con la evitación de impactos ambientales que afecten a terceros. ¿Y en qué se traduce esto? En deberes de vigilancia y aseguramiento de que las faenas que ellos controlan
no producirán riesgos no tolerados para la población circundante. Y esto lo detallaremos más adelante. Su señoría, como un segundo punto previo. Se mencionó también por la defensa al hablar del 291, y por eso lo tomamos aquí, respecto del principio de confianza. Sus señorías, ya se dijo en la primera parte, pero queremos reiterarlo para estos dos artículos. El principio de confianza no rige en contextos como los que estamos viendo en este juicio. Y eso hace también imposible que los acusados se asilen en este principio de confianza en los hechos en materia del juicio. ¿Por qué? Porque para que éste opere, hablemos del punto positivo. ¿Cuándo opera el principio de confianza? Opera respecto de aquella persona que obra de modo conforme a derecho en su ámbito de organización. Esto explicado mejor también por el profesor Jesús María Silva Sánchez en su libro Deberes de los miembros de un consejo de administración. Perdón, es un artículo, sus señorías, este. También sustentado por otro autor, también del profesor español Mario Maraver, este es en el libro El principio de confianza en el derecho penal, de la editorial Thomson Reuters, Pamplona, 2009, entre las páginas 120 a 121. También, sus señorías, la profesora española doña Raquel Montaner, en el libro Gestión Empresarial y Atribución de Responsabilidad Penal, a propósito de la gestión medioambiental, aquel es el título, de Editorial Atelier, 2008, entre las páginas 132 y 133. Pero, sus señorías, me quiero quedar, y con esto termino este punto, con lo que señala el profesor Mauricio Rettig, chileno, destacado profesor en la academia, y también juez. ¿Qué es lo que señala respecto de este principio de confianza? Lo que hay que tener presente es si es que los imputados mantuvieron inalterada su posición de garantes. Ese es el punto. ¿Y para qué? ¿Y qué debió haber ocurrido para que esa posición de garante hubiera estado inalterada y no tuviera reproche penal? Debieron haber controlado, impedido o neutralizado de manera eficiente los riesgos que sus acciones desencadenaron. Sus señorías, en los argumentos que vendrán a continuación, ninguna de estas medidas fueron tomadas por los acusados, habiendo podido hacerlas. Recordemos, y aquí me voy a los hechos, que una vez cubiertas las piscinas API, los separadores y las lagunas con las carpas, bajó la sensación de olores. Extraído con camiones de vacío, se terminó el riesgo en Quintero y no hubo más atenciones por este tipo de casos. Entonces, ¿se podría haber evitado? Sí. Así como también se podría evitar, lo digo solo como ejemplo, si es que se hubieran detenido faenas, en este caso el drenaje, u otras faenas como le ocurrió también en Biobío, o haberla hecho de forma más lenta, una descarga. Sus señorías, parto ahora derechamente con la participación. Primero voy a partir con el señor Carlos Lizana. Respecto de él, sus señorías, quiero destacar primero, así como ocurre con los otros dos acusados de esta causa, que el día viernes 17 de agosto de 2018 él se encontraba en funciones en el terminal marítimo de Quintero. Se habló durante la exposición de hechos que el señor Lizana se encontraba en Perú al momento de la emergencia, pero el día del drenaje él se encontraba en funciones. Así como estaba en funciones el señor Rodes, así como estaba en funciones el señor Piraíno.
Sus señorías, el señor Lizana, previo a esta actividad realizada el 17 de agosto, fue enviado a Biobío por el señor Piraíno. ¿Para qué? Para observar presencialmente cómo ocurría la operación de aditivación y el producto secuestrante en nuestra región, los preparativos. Aprender para poder replicar las mejores prácticas, según se dijo, en Quintero. Sus señorías, efectivamente estuvo acá, conoció el lugar de origen del producto, que es Oxiquim, conversó con las personas que iban a realizar las operaciones de acá desde ENAP y retornó a Quintero. ¿Qué fue lo que se hizo en Quintero? Una ASR. Ya se refirió en los hechos. ¿Cuál fue esta? La de aditivación. Aditivación que ocurrió, como se detalló en los hechos, el 9 y el 10 de agosto de 2018. Luego de eso ya no hay más ASR. Insisto, ¿quién era la persona que fue enviada para aprender las mejores prácticas? Fue el señor Lizana. Sus señorías, ¿qué otra cosa no se hizo? Aparte de no haber hecho ASR referido al drenaje o a lo que ocurría después. No organizó reuniones con los operadores que iban a estar presentes al momento del drenaje en su área. Vuelvo a recordar, es a la fecha de los hechos, jefe del área terrestre del Terminal Marítimo Quintero. No generó minutas, como podría haber ocurrido también. No generó correos con instrucciones precisas o que replicaran las advertencias que se hicieron, como en un correo que ya se incorporó en el alegato de ayer, en que se nombraba que en Biobío había este temor, porque efectivamente el formaldehído era un compuesto peligroso. Además, sus señorías, otra situación relevante. Como también se recordó ayer, hubo un intercambio de WhatsApp entre el señor Lizana y el señor Rolando Pérez, de Baker Hughes. Que según la mejor imagen del WhatsApp habría ocurrido el 11 de agosto de 2018, refería las mediciones de 3 tanques, los 3 que recibieron crudo iraní: el 5111, el 5102 y el 5108. Vuelvo a recordar, y no lo voy a repetir, que había una norma, el TMN número 8, que señalaba que las operaciones no podían superar 100 ppm de sulfídrico. Sus señorías, de los 3 tanques, uno solo superaba los 100 ppm, el 5111. Sin embargo, ¿de cuál se pidió drenar? No fue de los otros 2, que estaban dentro del rango, al menos, de lo que pedía esta normativa interna. No. Se autorizó el drenaje precisamente de 5111, respecto de quien no habían otras mediciones posteriores. Las otras mediciones posteriores, que tenemos certificados y que esas sí podemos certificar con fecha, son la del 18 de agosto y del 20 de agosto de Intertec. Esas son las certeras. Y sus señorías, nuevamente reitero, si es que bajaron los ppm desde el 11 de agosto hasta el 18 y el 20 de agosto, es porque el formaldehído seguía actuando. ¿Y cuándo ocurrió el drenaje? Entre estas fechas, el 17. ¿Quién era el jefe del área? El señor Lizana. Sus señorías, además de aquello, y ya se refirió, el señor Lizana viajó a Perú. Eso también es un hecho no discutido. Pero en el viaje a Perú, si bien se indicó en el juicio, cosa que es razonable, que no podía utilizar su celular en todo momento, sí se comunicó por correo electrónico, precisamente en los momentos de la emergencia, correos que ya fueron referidos ayer. ¿Con quién? Principalmente con el señor Rodes, jefe del terminal, su jefe directo.
¿Qué demuestra esto? Que, aún estando en cometido de servicio fuera del país, se encontraba perfectamente conectado y cumpliendo instrucciones, puesto que se le pide que consiga ciertos documentos y toma contacto con personal de Baker Hughes. Correos también referidos ayer. Realiza gestiones, obtiene respuestas y estas respuestas las remite a su jefatura. Además, sus señorías utiliza términos que a la Fiscalía llamaron la atención. Un correo en particular, al hablar de lo que sucedía, solicitaba estos documentos a Baker Hughes para desmitificar fantasmas. Fue una constante que encontramos en varios correos, que la idea era, en términos más coloquiales, bajar el perfil. No, el riesgo era grande, y eso todos lo sabían. ¿Y qué se puede entender como fantasmas? Algo irreal, un temor que no existe, y este no era el caso. Sus señorías, en cuanto a su perfil de cargo, voy a destacar las siguientes páginas del documento número 144 del Ministerio Público. Primero, indicar que respecto del señor Lizana no tiene metas asignadas según el documento que se nos envió a la Fiscalía, pero sí tiene su perfil de cargo. Y respecto de esto destaco la página 140 del PDF, en que expresamente se indica en su descripción primera de cargo que debe cumplir las normas y estándares nacionales e internacionales preservando el medio ambiente. Con estas palabras lo dice el perfil de cargo. Y luego señala otras funciones. Para asegurar, y esta es la primera línea, la operación normal, segura y eficiente de los procesos operativos. Sus señorías, en la misma página 140 hay un punto 4 que se denomina principales funciones. En aquellas, no las voy a leer, aparece referido esencialmente que debía cumplirse con la normativa, y aquí incluyo a la RCA 53 que ya fue mencionada. Además, debe mantener actualizado el plan de emergencias. Actualizado, su palabra lo indica, es ponerlo al día según nuevos requerimientos. Esto efectivamente era una operación nueva. Y también entre sus funciones debe supervisar en forma directa al equipo de operadores jefes. Sus señorías, esta supervisión evidentemente debe contener también la comunicación del riesgo en forma clara a los operadores jefes para que estos lo puedan transmitir adecuadamente a sus operadores, los que vienen después de ellos. Señorías, también voy a destacar la página siguiente del mismo documento, número 144 del Ministerio Público, esto es la página 141, que en general habla de la supervisión que debe realizar el señor Lizana. Y también en forma expresa indica que debe supervisar aquello que tiene que ver con seguridad y también de carácter ambiental. Lo señala el mismo documento, siempre respetando las normas. Y también, sus señorías, quiero indicar esto porque lo voy a señalar nuevamente al final. Tiene que mantener la seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones, personas. También los propios trabajadores del terminal y evidentemente el resto de la comunidad. Sus señorías, más abajo hay un detalle extensísimo en la misma página 141 respecto a sus contactos con terceros. Entre ellos destaco que uno de los contactos es que debe verificar y reportar al gerente de refinería el cumplimiento y resultados de la operación. Es su deber. Es decir, ¿hay una desconexión y solo llega hasta el señor Rodes? No, llega, según su perfil de cargo, hasta el señor Piraíno. Y sus señorías, insisto, no lo voy a leer, hay un detalle extenso con toda la normativa ambiental que lo detalla en varias partes y de seguridad de las personas.
Señorías, continúo con el señor Rhodes. El señor Rhodes, sus señorías, también se encontraba en funciones durante el periodo de aditivación y el periodo del drenaje, el 17 de agosto. En el caso del señor Rhodes, destaco desde ya el correo que se ingresó ayer, que se refería al asunto resultados de muestras especiales de 21 de agosto de 2018. ¿Por qué? Este era el correo en que aparecían diversas mediciones del separador de ampliación y de los drenajes de los 3 tanques que contenían crudo iraní y que efectivamente tenía alerta de mediciones que no eran para nada habituales. Sus señorías, el señor Rhodes hizo diversas consultas en el periodo en que él ya tomó conocimiento de los olores. Porque ¿cuándo podemos tener una fecha cierta? Además de los comunicados que puedan haber sido más informales, el día lunes 20 de agosto a las 8:30, el lunes. Porque ese día en la minuta de reunión recibe la información de todo lo que había ocurrido el fin de semana. Y además, sus señorías, el mismo día lunes 20 había sido dirigido a él, o en copia, correos de 3 operadores, los señores Rodrigo Gamboa, Felipe Font y David Díaz, correo que también viene entre las cadenas de los que ya se señalaron en el alegato de clausura. Es decir, el lunes a las 8:30 de la mañana ya tenía conocimiento de que esta situación ocurría. ¿Qué es lo que hace el señor Rhodes? Nos dirá seguramente la defensa, pero si dio instrucciones para efectivamente responder a esta emergencia. Su señoría, las instrucciones en cuanto a la contención de esto fue, en esencia, y si olvido alguna, pido las excusas, detener los drenajes, aplicar espuma y tomar muestras. En esencia fueron esas. Sus señorías, vamos a la primera. Detener los drenajes. Sus señorías, el mayor error del principio de estos hechos fue haber hecho el drenaje. ¿El drenaje era una operación esencial? Claramente no, porque la última operación de drenaje que se hizo en el terminal marítimo Quintero fue esta, la del 17 de agosto del 2018. Hoy en día no se drena, y eso lo dijeron todos los operadores que vinieron a declarar en este juicio. No era una operación esencial. Entonces detiene una operación que no era esencial, pero bueno, la detiene. Segunda medida, aplicar espuma. Sus señorías, también fue objeto de testimonios de diversas personas, no solo de los operadores, sino que también de doña Aurora Alcayaga, que se encontraba de guardia de seguridad al lado. El viento desplazaba la espuma. Además, la espuma, y esto es conocimiento común, también se consume. En las imágenes que fueron aportadas en la declaración del comisario Chaura, es posible apreciar los distintos momentos de aplicación de esta espuma, porque efectivamente no era una cubierta permanente. ¿Fueron adecuadas estas medidas? Claramente no. Sus señorías, luego, la tercera medida fue tomar muestras. Y aquí llama la atención que, teniendo conocimiento el señor Rhodes de la situación de los olores, por todo lo ya dicho, ¿dónde se pidió tomar muestras? Solo en el sector ampliación y en los drenajes de los tanques que también están en ampliación. ¿Dónde se encontraban las aguas ese lunes 20? Porque habían sido trasladadas por los propios operadores que se dieron cuenta que este olor existía, en remodelación. ¿Se tomaron muestras en remodelación? No, su señoría. Solo en el sector ampliación, dejándonos, por supuesto, sin una importante evidencia que era lógico pedir. Su señoría, y la
actuación del señor Rhodes continúa. Luego de esto, y consciente efectivamente de que existían estos olores, él es el encargado de recibir a diversos fiscalizadores, porque él es el jefe del terminal y el jefe del área terrestre se encontraba fuera del país. Pero insistimos, con él hubo comunicación directa por correo electrónico, al menos por correo electrónico. Su señoría, ¿y qué ocurre con el señor Rhodes? Cuando recibe a los fiscalizadores, les indica que está todo normal, que es un olor normal en el terminal. No les indica lo que realmente era relevante y que había sido escrito en los libros de bitácora el fin de semana por los operadores, que había olor a secuestrante y que esto venía de los tanques del Iranian Heavy. De los tanques con crudo con secuestrante también había otra nota. Además de los correos dirigidos a él, y aún así indica a todo el mundo que está todo normal y que lo único extraordinario era un tanque que estaba en mantención. Sus señorías, ¿dónde se encuentran las funciones del señor Rhodes en el documento 144 del Ministerio Público? Primero, él sí tiene metas. Se encuentran en la página 17 del PDF, en que indica incidentes ambientales. Luego, quiero relevar la página 157 del PDF del mismo documento número 144 del Ministerio Público, que al detallar su perfil de cargo, indica que él está a cargo tanto de la infraestructura y todo lo que tiene que ver con el área terrestre y marítima. Esto es para definir de que el señor Lizana, de quien hablamos recién, él es encargado del área terrestre. El señor Rhodes ve las dos áreas, marítima y terrestre. Entre sus funciones también aparece, como aparecía en el perfil del señor Lizana, que debe verificar y reportar al gerente de refinería el cumplimiento y resultados de la operación. ¿Por qué es relevante? Porque efectivamente hay un deber de comunicación que es lógico. Es el jefe de la refinería, el señor Piraíno. Y además también aparece expresamente que debe hacer cumplir los procedimientos instructivos y el detalle más antecedentes del terminal. Esto incluye la normativa aplicable, en este caso la RCA 53. Sus señorías, el perfil de cargo continúa en la página siguiente, página 158 del PDF del documento número 144 del Ministerio Público. Sus señorías, en ella aparece que tiene que mantener contactos, a disposición los antecedentes técnicos y todo lo que ocurre en el terminal para poder tomar contacto con el capitán de puerto, gobernación marítima u otras autoridades externas. ¿Por qué? Porque evidentemente la autoridad debe saber lo que ocurre, que no fue lo que ocurrió en este caso, para no repetirlo de nuevo. Y en la misma página, pero más abajo, aparece un detalle del perfil de competencias personales del señor Rhodes. Y en esta hay un acápite completo que se titula Responsabilidad Social y Ambiental. Señorías, no lo voy a leer, pero lo que refiere es que no es solo que debe ejecutar, se refiere incluso a que debe identificar, evaluar, eliminar en el fondo los riesgos que se puedan producir para lo que es la perspectiva de responsabilidad social y también medioambiental. Señorías, la pregunta es, ¿el señor Rhodes sabía que efectivamente había una situación de riesgo en el terminal? La respuesta es sí. Él estaba al tanto de esta operación, evidentemente. Y la segunda pregunta es, ¿hizo el señor Rhodes lo necesario para poder evitar estos riesgos y cumplir este perfil de cargo? No, sus señorías.
Continúo con el señor Piraíno. Su señoría, el señor Piraíno a la fecha era el gerente de ENAP Refinería Concagua. Por tanto, tiene a su cargo todo lo que es refinería y el terminal. Este cargo, sus señorías, para resumir lo que aparece y que detallaré en resumen más adelante, pero el resumen de todo es que él debe verificar el adecuado funcionamiento de todo lo que allí ocurre, pero además no solo se le impone en su perfil de cargo deberes de gestión, refinación o de poder manejar bien los recursos y utilidades, no, también se le imponen deberes de interés general. ¿Por qué? Porque debe procurar mantener a raya los riesgos respecto de las personas que trabajan bajo su mando y además respecto de la comunidad y el medio ambiente. Eso lo detallaremos más adelante. Señorías, en cuanto a los hechos, el señor Piraíno conocía en detalle lo que ocurría con el crudo iraní. Valga recordar los correos que ya fueron referidos en detalle en la parte de Biobío, en que aparece en los correos del señor Álvaro Guerra, haciendo estas cartas Gantt, la prevención de que el buque venía con alto H2S y que se le iba a picar el secuestrante. Esto lo supo desde el mes de julio. ¿Qué fue lo que hizo? Hasta aquí podemos pensar que efectivamente fue una muy buena medida. Envía al señor Carlos Lizana a Biobío. Lo autoriza y lo ordena. Está bien, para que vea las mejores prácticas. Pero, sus señorías, ¿qué pasó después? No hay una gestión real de prevenir todo lo que esta operación iba a significar. La llegada de este crudo y la aplicación del secuestrante no terminaba en la aditivación, como muy bien señaló el señor Rolando Pérez en su declaración, cuando le preguntamos respecto del resultado. Todo culmina cuando el proceso termina. ¿Y dónde termina? Una vez refinado, y aparecen correos que también incorporó la defensa, que en Biobío incluyen hasta la última refinación. Y termina efectivamente cuando todo termina de ser refinado y los riles terminan donde corresponde normalmente, que es en el mar. Se hizo bajo su mando en la refinería de Aconcagua ASR respecto del manejo de este crudo? No. Respecto de aquello, indicar que se consultó ya durante la emergencia a Biobío qué había ocurrido con el manejo del crudo. Y aquí toma relevancia el correo de don Tomás Martí. Correo que efectivamente señala que en Biobío el procedimiento fue distinto. El señor Martí señala que no sabe de que se hayan hecho drenajes y que al contrario, se le iba a aplicar un producto denominado Prosuit para reforzar efectivamente la captura de sulfídrico. ¿Qué se hizo en Aconcagua? No habiendo ASR, no hay procedimiento que efectivamente alerte de este riesgo a los operadores y en particular al señor Lever, que fue quien abrió la válvula. ¿Es culpable quien abrió la válvula? No, sus señorías. Respecto de la semana del lunes 20, la que comienza el lunes 20, hay que recordar lo que se señala en el acta de la evidencia material del Ministerio Público, número 23, en la página 153, en que se constata que ese día estuvo presente durante la fiscalización de la SMA el señor Edmundo Piraíno. Esto ocurrió el día 26 de agosto. Ese día entonces podemos certificar que materialmente estuvo en el terminal. Sus señorías, evidentemente
ese día también el señor Piraíno sabía todo lo que ocurría. Estuvo ahí. Sabía por qué se estaban poniendo estas medidas especiales. Llegó incluso su jefatura desde Santiago. Y aún así, ¿qué es lo que ocurre durante esa semana? No hay de parte de la gerencia de Refinería Concagua, ni de otro de las personas encargadas de poder mantener a raya estos riesgos, una decisión que realmente evite que sigan saliendo estos olores. Y vuelvo a reiterar, ¿cuándo ocurre? No cuando ellos toman la decisión, es cuando toma la decisión el personal de la SMA, que señalan que efectivamente debe cubrirse estas lagunas y piscinas SAPI con carpas. Doña Aurora Alcayaga también lo señalan los fiscalizadores de la SMA, también doña Catalina Ponce. Recién en ese momento comienza a disminuir los olores. Y luego ordena también la SMA sacar todo esto con camiones de vacío. Esa era la medida. Nuevamente, como repetimos tantas veces en Biobío, ¿se podría haber evitado? Sí, claramente sí. Con la información del lunes 20 en la mañana, estas medidas se podrían haber tomado por la empresa. No era una cosa que era absolutamente inasible e imposible de impedir, no. Estaban las capacidades técnicas en Chile, no estoy hablando de una situación que requiere apoyo extranjero, pero no se hizo. Sus señorías, además, y antes de entrar al documento 144, indicar que también bajo la responsabilidad del señor Piraíno descansa el procedimiento total, y esto incluye el que, como ya se dijo, las aguas nunca fueron prohibidas de que siguiera su curso hasta llegar al mar. Debía dar cumplimiento al decreto supremo 90, que también fue muchas veces repetido en el juicio. En particular, la tabla número 5, que ¿qué dice? El límite de sulfuros es 5. Solo 5. En la piscina API de ampliación, que es la única que tenemos medición certera, medía el 20 en la tarde 240. Y el drenaje del TK 5111, 6.600. Y el límite es 5 para la salida del mar. Sus señorías, yendo directamente, nuevamente, al documento número 144 del Ministerio Público, en la página 10 del PDF. Allí se reflejan las metas y efectivamente también aparece, igual que con el señor Rodes, incidentes ambientales ERA. ERA es ENAP Refinería Concagua. Sus señorías, en la misma página 10 aparece también el cumplimiento de la RCA en las metas FRI. Y también, para no repetir aquellas, lo que es liderazgo ejecutivo en gestión de personas y plan de emergencias. Él es el líder. Él es el que debe decidir. Y efectivamente también tenía las competencias profesionales para saber el riesgo que estaban expuestos todos, incluso la comunidad de Quintero. Sus señorías, esto está también en las páginas 13 y 14 del mismo PDF, en que hay una referencia extensa a que tiene que velar por un adecuado plan de emergencias. Eso es en resumen. Sus señorías, en cuanto al perfil de cargo, este aparece en la página 154 del PDF del documento número 144 del Ministerio Público. Repito, página 154. Sus señorías, en ellas aparecen distintos puntos que no voy a repetir, pero en el punto 3, en los principales resultados, destaco que debe dirigir y controlar, se señala expresamente, la gestión operativa, técnica y administrativa de la refinería Concagua. Ese es su deber, aparece con el número 1. Ahora, más abajo aparece un punto 4 en que las funciones principales están detalladas, pero que resumidamente, sus señorías, y para no repetirles, tiene dos deberes principales.
Uno es para con los trabajadores y el otro es para con la comunidad. Sus señorías, ambos se vieron expuestos a emanaciones de un olor que nunca habían sentido, que no volvieron a sentir, en que hubo detección de H2S en el monitor que estaba en los sistemas de tratamiento de riles, como se indicó en el documento 126, correo electrónico de Gonzalo Valdivia. Existía entonces riesgo, y ese riesgo que debía ser controlado por el gerente de refinería no fue adecuadamente manejado. Y hablando del manejo, tampoco verificó un adecuado manejo de las aguas de drenaje. Drenaje que, volvemos a insistir, no era una operación esencial. Sus señorías, estos detalles continúa en la página 155 del PDF, en que aparece un punto que me parece muy natural que debe ser detallado para el gerente, que se llama 5 autoridad. Y después detalla decisiones que debe tomar. Evidentemente, es el gerente de refinería. Y él puede tomar decisiones, y se indica en el primer punto, sobre la operatividad de la refinería. Evidentemente, uno de estos elementos era el drenaje del que estamos hablando. Y sobre la seguridad es el punto siguiente: confiabilidad y temas técnicos de la refinería. Señorías, además, aparece un detalle de los contactos internos y externos que debe tener también el señor Piraíno y otros roles de cargo. Y entre estos contactos externos está detallado en los otros roles del cargo, que él es el embajador de la refinería ante las comunidades. Él es el responsable, la cara visible. Y además, su señoría, entre los roles, llama la atención que él participa en el Comité de Recuperación Ambiental y Social de las Comunidades de Quintero y Puchuncaví. Esto expresamente en la página citada. Y además es el representante de las industrias de Concón en la municipalidad. Finalmente, en la página 156 del PDF del documento número 144 del Ministerio Público, aparece una cápita que se llama riesgos asociados. Claramente aquí aparece reflejado los riesgos. Y entre estos riesgos, ¿cuál aparece expresamente? Riesgos químicos. Riesgos químicos que también estaban, como dije, expresamente bajo su control. Y entre el perfil del ocupante, la misma página, entre las competencias que se le pide está el tomar acciones. Sus señorías, en resumen, y para los 3 acusados, no consideraron el cumplimiento de las funciones naturales de su cargo, más allá de lo que aparezca en el perfil. No fueron capaces de adecuarse a esta situación de riesgo que fue tantas veces alertada en el inicio de la llegada del Monte Toledo, desde que venía cruzando por Cabo de Hornos. No tomaron medidas que significaran un manejo ambientalmente racional, que asegurara a sus trabajadores, que asegurara a las comunidades. Y a raíz de la propagación de estos gases que se encontraban en los separadores API, se produjo un daño en la comunidad y en la salud, especialmente de menores de edad, que perfectamente pudo ser evitado por los 3 acusados de haber tomado seriamente los riesgos a los cuales se estaban exponiendo. Señorías, con eso termino participación. Ahora seguiré con la parte jurídica. Sus señorías, ¿continúo de inmediato o...? Ya. Sí, por supuesto.
Muchas gracias, señoría. Su señoría, respecto del análisis jurídico. Aquí tenemos dos artículos en esta parte de los hechos. Uno es el 291 del Código Penal. Un segundo es el artículo 44 de la Ley 20.920. Su señoría, dividirá el alegato en una parte más breve que tiene que ver con ciertos puntos jurídicos del 291 y luego una parte que tal vez, puede demorar lo mismo o un poquito más extensa, que es analizar el artículo 44 parte a parte, como lo hice con el 291. Su señoría, adelanto desde ya que varios de los puntos que trataré jurídicamente del 291, por no decir todos, también son aplicables al 44 y por eso no lo voy a repetir. Son principios generales. Su señoría, lo primero, la salud animal. Su señoría, respecto de la salud animal, quisiera precisar un poco más y también hacer referencia histórica. Su señoría, desde la teoría de la evolución de Charles Darwin, se sabe claramente que efectivamente los humanos somos animales, desde ese momento. Actualmente, estas tesis, por supuesto, han sido perfeccionadas muchísimo y tienen también cierto concepto filosófico que lo justifica, como por ejemplo lo hace el profesor Richard Dawkins, que es profesor de Biología Evolutiva y Zoología de la Universidad de Oxford. ¿Dónde lo trata esto? En el libro El cuento del antepasado, un viaje a los albores de la evolución, de editorial Bosch, 2004, en las páginas 21 a 22. Sus señorías, ¿qué dice en resumen? Que hay una especie de vanidad retrospectiva, como la llama el profesor, que nosotros nos tendemos a creer a veces que toda la evolución llega hasta nosotros y que somos superiores al resto. Pero esto no es así. Por eso la llama la vanidad retrospectiva. Se dijo en juicio que la célula animal y la célula humana son tan parecidas que efectivamente se hacen experimentos primero en animales para después ser aplicados en humanos y tienen el mismo resultado. Somos lo mismo. Su señoría, también la literatura lo trata con un autor nacional que quiero destacar, Sergio Gómez. Escribe un libro que he visto en los repertorios de libros de enseñanza básica y media que se llama Yo Simio, y que también trata lo mismo, de manera bastante emotiva, y en que se nota que efectivamente no tenemos diferencias, no diferencias esenciales al menos. Así también muchos primatólogos, no los voy a detallar, señalan incluso que somos primates humanos, como lo hace Franz de Waal, porque efectivamente lo somos. Somos animales. Si llegamos a esa conclusión, se concluye necesariamente que nuestra salud es animal. Y este es un conocimiento tan científicamente afianzado que por eso es que no nombro todos los autores y que no requiere prueba alguna en los términos que están establecidos en el artículo. Además, sus señorías, ¿qué dice la OMS, la FAO y muchas otras organizaciones internacionales? Están hablando desde hace mucho tiempo del término One Health, que en español significa una salud. La salud de todos está tan vinculada que todo esto es una salud, la de nosotros y también las de los demás animales que no son humanos. Y esto viene desde el año 2008. Su señoría, y además, este punto de la salud animal, hay que tomar en cuenta de que son bienes relevantes y deben ser protegidos. Y que además, sus señorías, las normas, y lo repetiré más adelante, son escritas en otro tiempo. Nuestro Código Penal es antiguo, qué duda cabe, pero lo aplicamos en nuestros días.
con robos, por ejemplo, de software, con ciertos delitos que tratan de adecuarse a las nuevas tecnologías y también, sus señorías, a nuestras nuevas realidades. Y efectivamente la aplicación de la ley corresponde a este tiempo, no al tiempo en que se dictó la norma. Y su señoría, aquí pasa un segundo punto, la historia de la ley, del 291, muy vinculado con lo anterior, pero lo he separado. Su señoría, primero la defensa nos dijo de que la Fiscalía estaba invocando este delito como el primer delito ambiental del mundo. No, su señoría, ello no es efectivo. La norma del 291 es del año 1988. El año 1983 se dictó, y solamente me voy a referir a una norma en lengua hispana, el artículo 374 bis en la legislación española penal, que sanciona el quebrantamiento de normas ambientales con peligro grave para el ecosistema y sus componentes. Ojalá hubiera sido la primera norma ambiental, pero no lo fue. Y sus señorías, yendo nuevamente a la historia, porque de esto trata esta cápita, en el tiempo de dictación de la norma no había el legislador en el sistema como lo conocemos ahora, sino que el sistema era a través de la Junta de Gobierno que existía en esa época. Por eso hay que ir a la fuente directa. ¿Qué dijo el almirante Merino como fundante de necesidad de la introducción de esta norma? Y aquí, sus señorías, con mis disculpas, voy a leer literal para no cambiar las palabras del señor Merino. Hablando del 291 del Código Penal, dijo: con motivo de la reaparición el año próximo pasado, en diversos puntos del territorio de la República, de la enfermedad animal denominada fiebre aftosa, que afectó a importantes núcleos de masa ganadera, el Supremo Gobierno se abocó a la apremiante necesidad de, y esto quiero destacarlo, una más eficaz protección jurídica a la salud de la población, la seguridad nacional y el patrimonio económico y ecológico del país. Señorías, esto es una fuente cercana y fidedigna de la norma. Sus señorías, esta interpretación restrictiva que pretende hacer la defensa respecto de que la salud animal solo se refiere a la masa ganadera o sus similares y que no incluye al ser humano, es una interpretación tan restrictiva que no puede entenderse en el contexto actual normativo. Actualmente, ¿qué otras normas existen en nuestro ordenamiento jurídico? La ley número 19.300, sus señorías, además normas que en la acusación esta fiscal incorporó. Y de acuerdo a dicha norma legal, se establece como componentes ambientales el aire y el agua. ¿Por qué lo destaco? Porque aquí, en este juicio, importante ha sido efectivamente estos dos componentes ambientales. El aire y el agua, efectivamente por la propagación o, en su caso, por el inadecuado manejo de residuos. Solo por estos medios, su señoría, hemos visto claramente que se ha propagado por aire y por agua, reconocido en la ley. Su señoría, finalmente indicar que cuando se dictó la ley número 19.300, el año 1994, no se derogó el artículo 291. ¿Qué significa esto? Que la norma claramente sigue vigente con toda su extensión y también completamente redactada. Y aquí paso al tercer punto. Se alegó, sus señorías, también por la defensa en cuanto al 291, y quiero referirlo para este hecho, que era una ley penal en blanco. Su señoría, este no es el caso. Hay variada jurisprudencia que lo respalda, no voy a hacer referencia a ella, pero lo que quiero relevar es que la norma establece claramente todos los elementos del delito y
relata en sí mismo efectivamente un hecho punible, un comportamiento que es factible de lesionar este delito de peligro, porque señala el 291, que es delito la propagación de elementos químicos capaces por su naturaleza de poner en peligro la salud animal, vegetal o el abastecimiento de la población. Nada falta en esta norma, sus señorías. No hay otra cosa que deba ser refrendada o dictada para poder aplicar este artículo. Y en este sentido, señalar que el profesor Bascuñán, a diferencia de lo que se señaló, sí lo respalda en la página 42 del informe en derecho que también citó la defensa. Cabe decir, sus señorías, que la Fiscalía lo puso a disposición de los colegas el mismo día que se hizo el alegato de clausura de Biobío. ¿Cómo se llama este informe? Presupuestos legales y constitucionales de la aplicación del artículo 291 del Código Penal, del profesor Antonio Bascuñán, como dije, claramente explicado esto en la página 42. Su señoría, no es solamente él el que lo dice, también lo señala el profesor Enrique Curi, que lo que indica el profesor Curi es que el juez se encuentra autorizado a mirar en todo el ordenamiento jurídico, no solamente en la ley o en los decretos, si el autor cuenta con un permiso o excusa institucionalmente reconocida. Señorías, además también se relató muchas veces, y no quiero repetirlo nuevamente, que el 291 se encuentra inmerso en el modelo de dependencia o accesoría administrativa, es decir, también se ve apoyado por estas otras normas, pero no es que las necesite, esto quiero dejarlo claro, no es una ley penal en blanco. Y donde lo explica mejor el profesor Bascuñán en la página 40 del mismo informe en derecho ya señalado, en que sí concibe el artículo 291 como un delito ambiental y sí lo considera como uno consistente con la ley 19.300, como se dijo en la página 40. Sus señorías, y voy a, solamente para dejar referencia, lo que dije respecto de don Enrique Curi está en el libro de la Ley Penal en Blanco, páginas 48 y 49. Sus señorías, un cuarto punto. En cuanto al dolo, se señaló por la defensa, por los distintos defensores, que se exigía una conducta muy directa. Se dijo en varias oportunidades, no estaban en el barco, esto referido a Biobío, no estaban en el alige, etc. Sus señorías, partamos de una cosa muy básica. El artículo 291 no es un delito que exija dolo directo. ¿Por qué? Porque no emplea las expresiones a propósito, a sabiendas o con conocimiento. Al no expresar dichas palabras o sus similares, lo que tenemos es un artículo que admite el dolo eventual. También en esto, efectivamente, apoya el profesor Mañalich en su artículo El dolo eventual es la forma básica del dolo, diciendo que efectivamente este es el centro, el dolo eventual. Perdón, él dice eso en El dolo como creencia predictiva, que está publicado en la Revista de Ciencias Penales, primer semestre de 2020, en la página 15. Sus señorías, nuevamente vuelvo también a pedir el apoyo doctrinario del profesor Mauricio Rettig, que señala en particular del dolo esta vez. Dice: lo cardinal es establecer si el sujeto conocía dicho riesgo jurídicamente desaprobado, inherente a su comportamiento al momento de ejecutarlo. Sus señorías, cabe preguntarse, ¿conocían los acusados efectivamente el riesgo de lo que estaban enfrentando? Sí, todos ellos. ¿Conocían a su vez, y en particular vuelvo al señor Lever, el real riesgo de lo que estaba él haciendo? No, sus señorías. Por eso es que se creó el derecho penal de la empresa y en este caso muy vinculado al derecho ambiental. Porque las decisiones de las jefaturas provocan efectos que no son previsibles por quienes las ejecutan. Sus señorías, el profesor Rettig respalda esto respecto del dolo
en su libro Derecho Penal, parte general, tomo 2, editorial DER, del 2019, en las páginas 519 a 521. Su señoría, y para terminar este punto 4, doña Mirenchu Corcoy, en su libro Delitos de Peligro y Protección de Bienes Jurídico-Penales Supraindividuales, de la editorial Tirant-Leblanc, Valencia, 1999, en las páginas 287 a 292, habla nuevamente del dolo y establece de que efectivamente el conocimiento del riesgo es lo esencial en esto. Y en esto vuelve a apoyar el profesor Rettig también en términos muy similares. Y aquí, ¿qué es lo que cabe preguntarse? Su señoría, son 3 cosas. Primero, ¿contaron los acusados con información suficiente ex ante de que se produjeran estos hechos? Sí. Segunda pregunta, ¿con su comportamiento llevaron a cabo acciones u omisiones que permitieran realizar un control debido de esta acción? No, sus señorías, no las hicieron. Y tercera pregunta, ¿existió un riesgo relevante para los bienes jurídicos que esta norma pretende resguardar? Claramente sí, sus señorías. Y para cerrar este punto 4, el conocimiento es tan evidente que esto es lo que explica el que hubieran ocultado la situación al momento de llegar los fiscalizadores a Quintero. ¿Por qué ocultar el origen de los olores? Simple, porque sabían el riesgo que esto estaba produciendo y lo que se produjo, y que ellos no habían actuado adecuadamente. Si no, efectivamente habrían cumplido con su deber de veracidad para con los funcionarios públicos. Su señoría, y en quinto lugar, referirme al artículo 291 cuanto a delito de peligro. Como guste, su señoría. Perfecto, sí. Vamos a hacer un receso de 20 minutos, hasta 25 para las 11. Durante este receso, en el sentido de retirarse unos minutos antes de las 12, con el objeto de atender otras obligaciones profesionales, teniendo presente que además su parte se encuentra representada por 2 abogados querellantes, doña Muriel Hahn y don Mauricio Celis. Bien, ahora retomamos el alegato, que era el quinto punto a tratar. Gracias, señoría. Su señoría. El quinto punto, respecto del artículo 291, tiene que ver con 2 aspectos. Uno, el delito de peligro, como efectivamente es el artículo 291, y el segundo aspecto, que está vinculado con el primero, cómo es que este puede ser objeto de un delito de comisión por omisión. Señorías, es lo primero que queremos clarificar, y insisto, aquí voy a ir solamente a los puntos que no he referido previamente en mis alegatos, incluyendo Biobío, es que hay, entiendo, una confusión en el alegato de la defensa en cuanto a la clasificación de estos tipos de delitos. Su señoría, primero, quiero que se vean 2 clasificaciones de las cuales voy a hablar. La primera, desde el punto de vista del bien jurídico protegido. La segunda, desde el punto de vista del comportamiento desplegado por el agente. La primera clasificación, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, podemos distinguir 2 tipos de delitos: el delito de peligro y los delitos de lesión.
Tú dirías esto, para hablarlo en términos más coloquiales, es como ver el delito desde el final, desde lo que se produjo. En esta división, evidentemente el 291 es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque no se requiere que haya una efectiva lesión o destrucción del bien jurídico, sino que éste efectivamente sea puesto en peligro. Señorías, segunda clasificación. Desde el punto de vista del comportamiento desplegado por el agente. Esto es desde la otra perspectiva. Si la clasificación anterior veía el delito desde el final, esta la ve desde el principio. Y en este sentido hay dos tipos de delitos. Delitos de mera actividad y delitos de resultado. ¿Dónde está el 291? Delito de peligro que no requiere lesión del bien jurídico, y desde la segunda perspectiva es un delito resultativo porque exige un resultado diverso de la acción del agente, que es la propagación. Su señoría, en este sentido, indicar que este tipo de delito, que no es habitual que estén en estas dos categorías, sí se da en el artículo 291. Y desde ahí que era tan importante para la Fiscalía, y ya se hizo en el otro alegato, el profundizar respecto de la propagación. Señorías, no es un delito de peligro concreto, yéndonos ya al detalle del delito de peligro. Es un delito de peligro hipotético. ¿Por qué? Porque el delito de peligro hipotético requiere que haya una aptitud, o en este caso, que por su naturaleza el elemento químico sea capaz intrínsecamente de poner en peligro a los componentes ambientales de que se trata. Teniendo en esto en cuenta, entonces, que no es, repito, un delito de peligro concreto, sino que es un delito de peligro hipotético, efectivamente permite el delito de acción por omisión, de comisión por omisión, como se señaló. Señorías, hay una sola referencia respecto a los delitos culposos. La defensa señaló, y pudo haber tomado mal nota, que los delitos culposos solamente se podían construir a partir de la infracción del deber. Señorías, esto no es así. Existen delitos culposos en que efectivamente pueden hacerse, pero también delitos dolosos, como están las figuras especiales y delitos funcionarios. Sus señorías, todos los delitos omisivos se construyen precisamente desde la infracción del deber, y en este caso, de la infracción del deber de garante, que no voy a repetir porque efectivamente ya lo expliqué en el alegato anterior. Sus señorías, respecto de esto, hay un artículo muy bueno del profesor Jesús María Silva Sánchez, que tiene una característica particular. El profesor es de una universidad española, pero en este caso el artículo lo escribió respecto de las normas jurídicas chilenas. Eso es lo que lo hace tan particular. El título de este artículo... ¿Puede repetirme el nombre del autor? Jesús María Silva Sánchez. El artículo, su señoría, se encuentra en la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, en el número 1 del año 1994, páginas 41 a 52. Señorías, ¿qué nos dice el profesor Silva Sánchez en este artículo? Que, insisto, está hecho respecto a la norma chilena, eso lo hace tan especial. No aparece un nombre, señoría, porque es una ponencia que hizo la Universidad Católica del Norte, pero está en la revista en los puntos que ya indiqué. Señorías, ¿qué dice? Primero, que en el Código chileno, cosa que es verdad, el artículo primero del Código Penal sanciona toda acción u omisión penada por la ley, en forma mucho más extensa y, por supuesto, mejor que lo que pudiera explicar esta fiscal. El profesor señala que, ¿qué pasa con la omisión?
¿Será necesario, se pregunta en algún artículo, en alguna parte del artículo, que la legislación trate todos los delitos omisivos uno por uno? No parece una solución racional. Entonces, ¿cuál es la construcción que hace? La doctrina aquí debe apoyar, y efectivamente señala que se puede determinar con la normativa chilena aquellos casos en que existe omisión propia o comisión por omisión. Y aquí, en este punto, quiero también apoyarme en el profesor Armin Kaufmann, que también lo señala el profesor Silva Sánchez, en que en el fondo establece 2 vías por las cuales un sujeto puede ser responsable de la omisión, por omisión, de un resultado lesivo, que se produzca este resultado lesivo. La primera vía, debe tener alguna función especial de protección del bien jurídico que ha sido lesionado. ¿Esto cómo se puede probar? Lo dice en el mismo artículo. Entre uno de los ejemplos que da es por la que él llama asunción. ¿Y qué es esto? Es el hecho de asumir una función de protección con fuente en el contrato. Y él da el ejemplo de un médico que tiene por obligación que atender adecuadamente al paciente, porque efectivamente esa es su función por contrato. Pero efectivamente lo podemos aterrizar en nuestro juicio. Su señoría, la segunda vía es que debe tener una vinculación con una fuente de peligro, tener control sobre esta fuente de peligro. Y efectivamente, aquí ocurre. Todos podían haber detenido la faena, se dijo por muchos de los funcionarios que aquí declararon. Y además, en este caso, tenían el conocimiento. Finalmente, el profesor Silva Sánchez determina 4 requisitos que debiera cumplirse según el autor. Primero, la exigencia que ocurra una situación de peligro. En este caso, sus señorías, la emanación de estos gases y también el mal manejo de los residuos de los separadores API. Segundo requisito, la no realización de una acción debida. Sus señorías, en este caso, respecto del drenaje de las aguas que originó todo esto, la acción era simple, no drenar. Y si necesitaban drenar, podrían haber drenado perfectamente alguno de los otros 2 tanques que tenían menos de 100 ppm, pero no decidir drenar precisamente este. Tercer requisito, que la realización de dicha acción fuera posible. Su señoría, efectivamente en este caso era tan posible no drenar que de hecho, como ya se dijo, nunca más se drenó. Cuarto y último requisito, que la realización de dicha acción que era posible y que el sujeto estaba obligado a realizar hubiera podido evitar el resultado. Efectivamente, sin drenaje se evitaba todo lo que ocurrió después, la propagación de los gases y también el mal manejo de los residuos industriales líquidos. Y esto estaba en poder, sus señorías, de los 3 acusados. Sus señorías, con esto termino la parte del 291. Comienzo con la referencia específica al artículo 44 de la Ley 20.920. En todo aquello que también la parte doctrinaria es aplicable a este artículo, solicito que se tenga presente, puesto que, para no repetirlo nuevamente al final de esta exposición, que va a ser más bien normativa. Señoría, partamos por lo esencial del artículo 44. Este delito es un delito de peligro. Su señoría, como se señala en doctrina, es aquellos que son denominados de peligro abstracto. Voy a hablar del inciso 1 primero. Y esto es una técnica que habitualmente se ve en la protección del medio ambiente. Se verifica cuándo este delito de peligro abstracto, con prescindencia de que el bien jurídico sea efectivamente lesionado o no. Y el legislador supone que la lesión al bien jurídico con la sola realización de la conducta descrita. Y esto es, en general, lo que dicen los profesores Maldonado, Garrido Montt, don Héctor Hernández.
Y si se quiere discutir, y en esto planteo algo que seguramente puede decir la defensa, de que esto tendría, respecto al artículo 44, un problema constitucional, los mismos autores señalan que no. Y también la jurisprudencia, 2 sentencias del Tribunal Constitucional, rol 739 y rol 8950, entre otras. Señoría, tengo solamente los roles, el Tribunal Constitucional se maneja solo por roles. Sí, y 8950. Inconstitucionalidad, su señoría, sí. Ahora, respecto del inciso primero, partir entonces dejando claro que no se requiere de un resultado en particular para consumarse. ¿Y qué dice el inciso primero? Porque el inciso segundo lo trataré al final. El inciso primero dice, artículo 44, responsabilidad penal por tráfico de residuos peligrosos. El que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las autorizaciones para ello, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Eso dice el inciso primero. Señorías, primero, antes de comenzar con el análisis de las palabras que aquí se contienen, quisiera indicar de que este artículo, a diferencia de lo que ocurre con el 291, tiene un contexto que está dado en la propia ley, en la misma ley 20.920. Dicha ley recoge varios de los principios esenciales del derecho ambiental moderno que ya se está aplicando en nuestra legislación. Así, por ejemplo, el principio precautorio, después les voy a hacer referencia en los artículos en el artículo más adelante, está en el artículo 2, letra G, todos de la ley 20.920. El principio preventivo está en el artículo 2, letra H. El que contamina paga está en el artículo 2, letra A de la ley 20.920. Y el principio de responsabilidad, respecto del cual lo destaco, está en el artículo 2, letra I, que se refiere a que el generador de un residuo es responsable de este, desde su generación hasta su valorización, reciclaje o lo que corresponda, o eliminación en conformidad a la ley. Que es lo que ocurre con el sistema de tratamiento de riles, que es un residuo respecto del cual debía responsablemente, según este principio, serlo desde la generación hasta la eliminación. ¿Todo ello con qué objeto? Lo indica el artículo primero de la misma ley 20.920, no estoy saliendo de la ley, que señala que el objeto es proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Aquí, sus señorías, entonces, aterrizo ya en el bien jurídico protegido, como primer tema. El artículo 44 señala que esto se refiere a residuos peligrosos. Aquí tenemos un punto en que debemos distinguir ambas palabras. La palabra residuo se encuentra definida en la propia ley 20.920. Ahora, respecto de este tema, lo voy a detallar a continuación para primero tomar en cuenta el bien jurídico protegido de la salud de las personas y el medio ambiente. Aquí, su señoría, se da una situación distinta de lo que ocurrió en Biobío, lo destaco desde ya, puesto que el medio ambiente, que engloba, lo hemos dicho muchas veces, la salud de las personas, acá destaca la afectación efectiva a la salud de las personas por las numerosas atenciones ocurridas en Quintero. Señorías, ¿dónde está esto en la propia ley? En la 20.920 se encuentra en el artículo 2, y ya fue citado, que establece estos principios que ya referí. En el artículo 7 de la ley 20.920 se señala que los gestores de residuos peligrosos deberán contar con un seguro por daños a terceros, que es lo normal, pero también por daños al medio ambiente, y lo dice en forma expresa.
también sitúan entonces la ley como bien jurídico protegido del medio ambiente. El artículo 8 de la misma ley se refiere a las obligaciones que tienen los importadores y exportadores y dice que deben todos ellos y quienes manejen estos residuos manejarlos de manera que garantice la protección al medio ambiente y a la salud de las personas. También lo dice expresamente. Señoría, vuelvo nuevamente a salir un poco de la ley en este momento e ir a la ley 19.300, que efectivamente define también lo que es medio ambiente, como ya se refirió antes en el 291. Y finalmente, para terminar la parte de bien jurídico protegido, su señoría, la salud de las personas, y que se refirió por alguno de los testigos, en el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es este concepto completo el que efectivamente se debe considerar, y esto fue adoptado en 1946 por la Organización Mundial de la Salud. Señoría, siguiendo con el análisis, ahora sí entro a residuos peligrosos como objeto material de este delito del artículo 44. Señoría, ya dije que la ley 20.920 define residuo. ¿Dónde? En el artículo 3, en el número 25 de la ley 20.920. ¿Y qué dice? Que residuo, para efectos legales, es toda sustancia u objeto que no será reusado, reciclado o valorizado, por lo que se desecha definitivamente. ¿Qué era lo que ocurría con estas aguas que ya se había realizado todo el proceso de extracción de crudo y que estaban en las piscinas API prontas a ser eliminadas por el emisario? Señoría, pero falta el peligroso. Esto no se encuentra en la ley 20.920, sino que debe recurrirse al Código Sanitario. El Código Sanitario establece que las condiciones de la eliminación de las sustancias que signifiquen un riesgo para la salud serán fijadas mediante un reglamento. Y este existe. Es el Decreto Supremo número 148, también referido en la acusación. Sus señorías, este decreto define residuo peligroso. ¿Y cuál es la definición de este Decreto Supremo? Es el residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo, destaco la palabra manejo, actual o previsto como consecuencia de presentar algunas de las características señaladas en el artículo 11. ¿Y qué dice el artículo 11? El artículo 11 define cuáles sustancias son tóxicas y en qué grado. Y en estas se incluyen, y se van a referir al final, tanto el formaldehído como el ácido sulfídrico. Sus señorías, entonces, tenemos que el bien jurídico protegido, salud pública, salud de las personas, medio ambiente, se encuentra referido en toda esta normativa y además el decreto 148 coincide con indicar medio ambiente y comprender salud de las personas. Y en cuanto a la peligrosidad del residuo, es el artículo 11 el que concreta lo que define el artículo 3 del decreto supremo 148, referido por el Código Sanitario, que complementa el peligroso de la norma del artículo 44. Siguiente punto, como tercero, condiciones normativas del contenido material del artículo 44. Sus señorías, el objeto material son los residuos peligrosos. Ahora, estos residuos peligrosos no es que no puedan ser trabajados, sí puede, la ley se pone en esos casos. De hecho, la idea no es paralizar la producción industrial del país, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que requiere? Requiere autorización. Y esto también se establece en el mismo Decreto Supremo 148. ¿Cómo se maneja esta autorización? Si es que corresponde que se someta
al sistema de evaluación de impacto ambiental, ingresa y será una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental quien dé la autorización. Si la empresa no está sometida a esta regulación, será el permiso sectorial, la Armada, por ejemplo, como ocurrió en Biobío, quien dará la autorización. Vamos a este caso, sus señorías. En nuestro caso, la RCA 53 es la relevante. Se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de tratamiento de riles del Terminal Marítimo Quintero. Se hizo a través de una declaración de impacto ambiental y de esto resulta esta RCA, Resolución de Calificación Ambiental. Y esta es la que regula. ¿Y qué es lo relevante? Para no repetir todo lo que ya señalé en los hechos, lo relevante es que esta RCA no autoriza la aplicación de productos químicos como el secuestrante PFA 9210 en crudos como el que llegó al tanque 5111. Cuarto punto. Verbo rector. Manejar residuos peligrosos. Sus señorías, el artículo 44 establece 3 modalidades: exporte, importe o maneje. Eso es lo expreso del artículo. En este caso, no vamos por el exporte, tampoco por el importe, nos quedamos con el maneje. Para efectos de la ley, que está definido nuevamente en la ley 20.920, el artículo 3, en el número 13 de dicho artículo 3, define el manejo. Por eso es que estamos tan seguros de que efectivamente establece esta diferencia entre las distintas modalidades. ¿Y qué dice que es el manejo? La misma ley. Dice literalmente, con su permiso, señoría, todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento. Aquello está incluido dentro del manejo. Es del caso entonces que en este juicio efectivamente existió pretratamiento y tratamiento al hablar de la aplicación de este líquido secuestrante y efectivamente el inadecuado manejo de las aguas de drenaje resultantes del tratamiento aplicado a este tanque. Quinto elemento, el dolo. Sus señorías, nuevamente indicar de que en este artículo no se exige un dolo directo, por lo que ya se refirió en el 291, no lo voy a repetir. Acá estamos en presencia de una figura que admite el dolo eventual. Es decir, cuando un determinado autor se representa como posible la realización del resultado. En este caso, el manejo de estos residuos peligrosos que habían sido objeto de reuniones, de carta Gantt, de correos de casa matriz, de aplicación de un secuestrante que no era habitual aplicar, etc. Y obra sin impedir el resultado. Sus señorías, elemento siguiente, como sexto. Existe una circunstancia calificante, que es el inciso 2. El inciso 2 tiene otro tono. Dice, literalmente, si además la actividad ha generado algún tipo de impacto ambiental, se aplicará la pena aumentada en 1 grado. Señorías, como se dijo, el delito del inciso primero, a juicio de la Fiscalía, es un delito de peligro abstracto. Pero en el caso del inciso segundo, exige un resultado. En este caso sí, no en el primero. ¿Y cuál es el resultado que exige? Que haya generado algún tipo de impacto ambiental. Sus señorías, ¿dónde encontramos la definición de impacto ambiental? Esto es totalmente legal, jurídico. Está definido en el artículo 2 de la ley 19.300. ¿Cómo lo define la ley? Como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, que es el caso. Nosotros, qué duda cabe, somos parte del medio ambiente. La comunidad de Quintero, qué duda cabe, era parte de ese medio ambiente.
y fue un proyecto o actividad, el Terminal Marítimo Quintero, con su operación de drenaje y lo que ocurrió después, lo que produce este impacto en el medio ambiente. Por ello, sus señorías, es que existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque las actividades peligrosas son permitidas, pero con autorización, con cuidado, con conciencia de los riesgos y con preparación ante este tipo de emergencias. Sus señorías, hay que hacer una distinción desde ya, y también precaviendo tal vez alguna discusión de la defensa, respecto de lo que es el daño ambiental. No hay que confundirlo. Como se dijo, el impacto ambiental está definido en el artículo 2, pero también el daño ambiental, el mismo artículo lo define, en la letra E. Y el daño, dice ambiental, es toda pérdida, disminución o detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Es decir, el resultado es menos grave en el caso del impacto ambiental, que es lo que pide el artículo 44, en comparación con el daño ambiental que existe en la legislación, pero que es muchísimo más grave. Acá esto no se exige, se requiere impacto ambiental, no daño ambiental. Así lo dice la ley. Sus señorías, en la aplicación de toda esta norma jurídica al caso del artículo 44, solo recordar, y muy brevemente, con esto ya voy terminando, que los separadores API de ampliación y de remodelación recibieron aguas de drenaje de crudo que había sido descargado con alto H2S y que recibió inyección de un producto secuestrante denominado, en nombre de fantasía, PFA 9210, aplicado por personal de Baker Hughes. El H2S es un compuesto tóxico agudo y el formaldehído es un compuesto tóxico crónico, definido de tal forma por el artículo 11 del decreto 148. Sus señorías, ¿hay límites permisibles en cuanto a áreas laborales? Sí, se refirieron en juicio. Está en el decreto 594, en que el límite permisible de H2S, muchas veces se dijo, es 8,8 ppm y está en el artículo 65 del decreto 564, y respecto del formaldehído se encuentra en el artículo 61 del decreto 594, en que el límite ponderado permisible es 0,3 ppm. Otro hecho de la causa: el agua de los drenajes provenía del TK 5111. Así lo declararon los testigos. Antes no había olor. Después de ese drenaje se generó el olor. Estas aguas son un residuo, como ya se explicó por la parte legal. Y este residuo se dirige a un sistema de tratamiento que se llama Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos. Ese es el nombre. Y que está aprobado por la RCA 53 de 2005, titulada la RCA Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Riles del Terminal Quintero. Las aguas del separador API de ampliación y luego derivadas al API de remodelación se generó el 17 de agosto de 2018 este movimiento de aguas y desde ahí comienzan a sentirse los olores. ¿Dónde quedan registrados? En los libros de bitácora, que no los voy a repetir. Luego, antes de la reunión de la mañana del lunes 20 de agosto, envían 3 correos, 3 funcionarios distintos, que ya se refirieron, los señores Gamboa, Font y Díaz, dando cuenta de los eventos de olores y de la gravedad de estos. Y el señor Gamboa más expresamente del problema que podía significar con la comunidad, consciente, como buen trabajador de ENAP, que está inserto en el medio de la comunidad de Quintero. Sus señorías, queda constancia en las 2 reuniones de la mañana, la del 20 y la del 21, en la reunión normal de primera hora, la situación de los olores, originados, como se indicó ahí, en el secuestrante, en las aguas tratadas con secuestrante. Sus señorías, luego el 20 de agosto, a las 15 horas, se ordenan tomar muestras y se registran en los puntos que ya se han señalado tantas veces
altos niveles de sulfuros, más allá de lo que indica la tabla 5 del Decreto Supremo 90. Y el 21 de agosto se da un evento masivo de atenciones en el Hospital de Quintero, que se repite el 23. También referidos en los hechos, las graves consecuencias a la comunidad y especialmente a los niños. Quiero destacar esto, el daño a los menores de edad, que no están regidos, por supuesto, por normas laborales ni límites ponderados permisibles, y que iban a estudiar a sus colegios y liceos. Tanto fue la gravedad que incluso llamó la presidenta del centro de alumnos a la encargada de medio ambiente. Fue una situación grave. El director del liceo lo clarificó. Fue muy grave. Sus señorías, nos dijeron que el formaldehído capturaba el sulfídrico y que el cálculo estaba hecho para que el formaldehído se eliminara completamente y quedara un poquito de sulfídrico, dentro de lo tolerable. Pero sus señorías, el WhatsApp con don Rolando Pérez, que envió don Carlos Lizana, y la conversación que tuvieron, es clara en el sentido de que la medición de 120 ppm de ese 11 de agosto demuestra que el producto no había reaccionado bien. Si no ha reaccionado bien, queda formaldehído. Eso es lógico. ¿Y qué ocurre? Es tan lógico que con los días siguientes va disminuyendo el H2S hasta que el día 20 de agosto marca una cantidad muy inferior, 20 si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa durante esos días? Existe formaldehído en el 5111, claramente, si siguió funcionando. Pero el 17, durante estos días, se ordena el drenaje. Señorías, quiero reiterar, la RCA 53 no ofrece ninguna autorización para este tratamiento. Y las aguas oleosas van sobre lo que indica la tabla en el punto 5.2.1 del Decreto Supremo 90. Señorías, además aquí hago referencia expresa a lo que indica el considerando 13 y el considerando 14 de la RCA 53, en cuanto a que las modificaciones deben ser informados a la Corema de la 9ª región y que corresponderá a la autoridad sanitaria aprobar todos los aspectos sanitarios de este sistema de tratamiento de riles, cosa que no se hizo. Es decir, no consta autorización en parte alguna para el manejo de estos residuos peligrosos con este secuestrante aprobado por la autoridad competente. Sin autorización se realizó el drenaje y sin preparación adecuada del personal, provocando las consecuencias que ya se dijeron. Y estas operaciones que se provocaron el día 17 de agosto al inicio, con el drenaje, se extendieron al menos hasta el 25 de agosto, momento en que ya las carpas comenzaron a hacer su efecto de contener estos gases. Afectaron claramente en forma directa los bienes jurídicos tanto del 291 del artículo 44, la salud de las personas y el medio ambiente, porque sus señorías, en este caso de Quintero, con mayor razón, la salud de las personas se vieron afectadas, y por eso es que se pide también se tenga presente el inciso segundo del artículo 44, porque efectivamente hubo un impacto al medio ambiente, hubo un impacto a la salud, hubo un impacto a todas las personas y en especial a los estudiantes de Quintero. Y es por ese impacto y ese mal manejo en una investigación que no fue fácil, lo dijimos al principio, y que no fue producto de la colaboración de personal de ENAP, y que no fue porque hayan entregado los antecedentes al momento de la ocurrencia o inmediatamente después, es que finalmente llegamos a la conclusión de que le ha cabido participación a los 3 acusados en los hechos en materia de la acusación y solicitamos su condena. Eso es todo, señoría. Por concluir el alegato de clausura de la parte acusadora pública. ¿No? Esperamos. Vamos a decretar un receso hasta el día de mañana a las 9 horas para que pare la transmisión en vivo. Vamos a hacer una coordinación y solamente quedan los abogados querellantes por Zoom.